Voy a recibir a Enzo Helguera, analista político, para justamente conversar el tema de la semana, ¿no? El tema de Alberto Fujimori y su indulto, de la fiscal de la Nación, entre otros. Enzo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, qué gusto saludarte. Y bueno, en efecto, nuevamente los escándalos van sumándose más a diferentes aristas que a veces podrían parecer hasta distractores de la opinión pública, pero que finalmente van siendo ingredientes y elementos para una disconformidad ciudadana. Eso queda clarísimo. Lo último con lo que cerramos, al menos hasta esta hora, ojo, porque acá cualquier cosa puede ocurrir, pero hasta esta hora cerramos con el pronunciamiento que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rechaza la decisión del Tribunal Constitucional del Perú que implementó pues o acató lo que es el indulto de Alberto Fujimori. Lo tenemos en pantalla, por favor, este es el comunicado que sacó la Corte Interamericana, en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde rechaza la decisión de Perú que ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena, hay que recordar, por graves violaciones a los derechos humanos, esto en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en cumplimiento de las órdenes emitidas, ¿no? Entonces, este es el pronunciamiento que da la Corte Interamericana, obviamente mostrando su disconformidad a esta decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de este comunicado, recuerda a todas las autoridades estatales su obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su intérprete última. Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en respeto a su dignidad. Bueno, este es el pronunciamiento entonces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero reiteramos, hay posiciones diversas, hay un umbral, como dijo el constitucionalista Manuel Bermúdez aquí en el programa, hay un umbral, hay una interpretación que da la justicia peruana, hay otra interpretación que da la justicia internacional como la Corte Interamericana. Enzo, ¿qué análisis le puedes hacer a todo este tema? Bueno, mira, creo que para iniciar debemos hablar de la jerarquía del derecho. De hecho, hay una pirámide keynesiana que justamente estipula, y a todos los estudiantes de derecho lo primero que nos enseñan es justamente a ver el tema de la jerarquía de la ley, ¿no? El rango de las normas y de las instituciones que las emiten. Entonces, la que está en la cúspide, evidentemente, termina siendo las leyes constitucionales, y la entidad o las entidades que son autónomas, además no son reguladas, tienen una jerarquía como si fueran un poder del Estado, y tampoco tienen por encima de ellas ningún tipo de jurisdicción en algún otro tipo de tribunal o incluso en otro poder del Estado, ¿no? Entonces, al ser autónomos e independientes, orgánicamente hablando, el Tribunal Constitucional es el máximo ente para interpretar normas constitucionales, en principio, y en segundo lugar, para emitir o dar pronunciamiento respecto de medidas cautelares, que son un especial regulador cuando se abusan de los derechos constitucionales. Es así que Alberto Fujimori, beneficiado por Pedro Pablo Kuczynski en esta ley que lo reintegra a la sociedad y lo excarcela y además lo libera de mayor responsabilidad jurídica, tiene mucho que ver con esta respuesta del Tribunal Constitucional, y además le aclara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Corte Interamericana no puede ordenar, supervisar que un individuo cumpla la ley por una sencilla razón. La Corte Interamericana de Derechos solamente puede pronunciarse, regular, denunciar y procesar a los estados, más no a los individuos. Eso es un asunto también legal, establecido en tratados, ¿ok? En tratados internacionales. Entonces, si la pregunta es
¿quién tiene más fuerza de ley? ¿Una corte internacional que en teoría está por encima de más de un país, es decir, de todos los países que firman tratados, o un tribunal constitucional que es el máximo ente dentro del país? No es fácil interpretar esto cuando Exacto. evidentemente no hay estudios de derecho, pero no es que porque un tribunal internacional o porque uno firma tratados junto con otros países está por encima del tribunal constitucional de cada país. Eso no es verdad. Tienen la misma jerarquía para muchos constitucionalistas, es decir, el Tribunal Constitucional tiene el mismo peso que una Corte Internacional referente a las medidas. Sin embargo, los países tienen también soberanía y en los aspectos en los que los tratados no regulan, como en el caso de los individuos, no pueden estos tribunales internacionales ordenarle al Estado, pedirle al Estado que siga a un individuo respecto al cumplimiento de su proceso judicial o recomendar que no lo liberen, etcétera, porque termina siendo una injerencia sobre un individuo y no sobre el Estado en su conjunto. Correcto. Eso para poder explicarlo desde un punto de vista legal. Ahora, también hay que decir lo siguiente, que si bien es cierto, el Perú, el gobierno, el Estado peruano ha respetado su jurisprudencia, sus normas, sus leyes, pero el pronunciamiento también de la Corte Interamericana en la esfera mundial pone en mala posición al Perú. Ojo, que ya de por sí estaba mal, ya de por sí la imagen del Perú estaba mal afuera. Esto, al margen que si tiene o no tiene razón el Estado peruano, hacia afuera, reitero, el comunicado de la Corte Interamericana pone en mala posición o complica más la imagen de nuestro país, reitero, hacia la comunidad internacional. Eso es cierto, y esta norma o digamos este suceso hace que o crea mecanismos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos pueda denunciar como Estado, en eso sí puede hacer, y también poner en tela de juicio algunos asuntos. Está hablando, por ejemplo, de que el Tratado de Libre Comercio con Europa podría Sí, estar en tela de juicio porque justamente uno de los ajustes de este tratado tiene que ver el respeto irrestricto en materia de derechos humanos, ¿ok? Y tampoco se puede negar que esta situación política se da en medio de otro tipo de escándalos, y allí te hablaba también. de que algunos opinan de que esto es una medida de distracción. Sin embargo, lo cierto es que sí puede acarrear responsabilidades y sí puede acarrear algunos problemas, no solamente de imagen, sino también políticos, y en donde tenemos otros tratados con respecto a otros países en donde una de las condiciones, por ejemplo, para el Tratado de Libre Comercio con Europa, era justamente cumplir y estar dentro de determinadas jurisdicciones. El Perú va a usar sus mecanismos internacionales también para defenderse referente a la autonomía que tiene el Tribunal Constitucional, seguramente, pero allí la figura diplomática termina siendo muy tenaz en lo que le va a tocar hacer por un lado, y por Complicadísimo, otro lado complicadísimo. aclarar evidentemente esto en el plano legal y en el plano internacional, en relación a por qué finalmente se dio este pase para que el Tribunal Constitucional ordene la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Complicadísima, complicadísimo escenario, sobre todo reiteramos en el fuero externo, ¿no? Como bien dices, los tratados de libre comercio van a comenzar a ser revisados. El tema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el OCDE, donde queremos ingresar y se está trabajando, olvídense, eso con esto puede quedar paralizado por completo, olvidémonos de ese tema ya. La presidenta Dina Boluarte va a las Naciones Unidas y desde allí habla pues de que el Perú respeta sus leyes, incluso, ¿no?, las leyes internacionales, y miren, y pasamos este papelón, reitero, hacia afuera. Hacia adentro tal vez tengamos razón, no lo sé, tal vez la justicia peruana, el Estado peruano actuó bien, pero creemos nosotros que debió de alguna manera manejarse el tema de otra manera para no generarnos todos estos inconvenientes. Creo que la celeridad nos ha llevado a esto. Y la celeridad se da, ¿por qué? Porque justamente, como bien lo decía Ascenso,
en todos los otros temas colaterales, llámese fiscal de la nación, que lidera supuestamente una organización criminal en el Ministerio Público, en componendas con los congresistas de la República que negocian varios aspectos, en fin, o sea, un debilitamiento también del gobierno de Dina Boluarte, así que todo esto parece que ha precipitado el indulto a Fujimori, Enzo. Y no nos olvidemos que además está la denuncia constitucional contra Dina. La presidenta de la República, porque la fiscal de la Nación, oh casualidad, recién reflexionó que la presidenta merecía ser denunciada por las muertes en las protestas, ¿no? Es decir, como se acabó la alianza política, aparentemente empezamos a disparar y a enfrentarnos entre los poderes del Estado, mientras un grupo del Parlamento busca protegerla. Otro grupo del Parlamento aparentemente no se prestaría a esta protección porque le han negado la moción para deshabilitar a la Junta Nacional de Justicia. Y obviamente hemos visto también que Otalora se quejaba de que había filtración en los medios de comunicación de las fiscalías en las investigaciones que además debían ser reservadas. Y todo este tema ha sido un enfrentamiento entre los poderes del Estado. Y sabes que lo que me llama a la reflexión es que en otro país del mundo, en donde la democracia es fuerte, ¿no? En el resto del mundo, lo que ocurre cuando un fiscal cae en este tipo de escándalos y cuando otro funcionario público, cualquier funcionario público cae en algún tipo de escándalos, inmediatamente renuncia y le da la facilidad al Estado de que la institucionalidad no sea cuestionada y se muestra pues que los individuos pasan, pero las instituciones quedan y se fortalecen, ¿no? Pero aquí no. Aquí en el Perú se aferran a los cargos, les importa un bledo de que la institucionalidad, como la fiscalía, pueda ser criticada, denunciada, puedan ser cuestionados todos los fallos que haya podido emitir esta fiscal precisamente por este tipo de asuntos, no dan las facilidades para la investigación, evidentemente se empieza a observar todas las acciones de ella, incluso antes de el cambio, por ejemplo, de la investigación por lavado de activos que la hermana de la fiscal tenía, cambiaron inmediatamente al fiscal que la estaba investigando, a pesar de ella haberse comprometido antes de asumir la Fiscalía de la Nación de no hacerlo, etcétera. Es decir, al final son reinados, ¿no? Son una especie de reinados y no son instituciones democráticas. Y lo que nos olvidamos es que si no cuidamos la institucionalidad democrática, no cuidamos las columnas vertebrales que sostienen la democracia, y esto nos da puertas a finalmente que la mayor parte de peruanos, que los peruanos más pobres, terminen fijándose en otras opciones más radicales porque el sistema democrático les está fallando. Y eso es terrible, ¿no? Algunos hablan de un adelanto de elecciones, pero que esto no da para más, pero la repregunta es, ¿en manos de quién dejamos estas elecciones? ¿En manos de quién dejamos el país mientras pasamos este proceso electoral? Y otros manifiestan también el hecho de, ¿podremos llegar al 2026 en estas condiciones? Ambos escenarios muy complicados, Enzo. Desde mi punto de vista, la presidenta Dina Boluarte debió renunciar desde que ocurrieron el tema de las matanzas. Recuerdo que nos puede caer bien o no el presidente Sagasti que sucedió en el Congreso por elección. Este mismo mecanismo también tendría que ser el Parlamento si es que Dina Boluarte renunciara, para que elija un presidente de consenso y termine de gobernar solo por un periodo para convocar nuevas elecciones. Pero recordemos que quien le antecedió a Sagasti con 2 muertes corroboradas, él agarró y renunció y duró su presidencia alrededor de una semana, porque hasta allí nos acompañaba el decoro, o es decir, no importa que el presidente de pronto no haya ordenado directamente que las fuerzas, pero se hizo responsable de las matanzas que hizo, y para evitar mayor enfrentamiento dio un paso al costado y renunció, ¿no? Nos puede caer bien o no el primer presidente que lo sucedió, elegido por el Parlamento, pero lo hizo finalmente, porque eso fue lo más saludable para preservar la institucionalidad de la democracia y la paz.
pero esto no volvió a ocurrir, pues, ¿no? Entonces ya hubieron decenas de muertes, creo que eso fue más que suficiente, de hecho no debimos pasar la primera decena de muertes, pero lamentablemente nos aferramos a los cargos, nos aferramos a las cuotas de poder, llegamos a acuerdos con los otros poderes del Estado, con el Parlamento, para subsistir, y no importa que superemos el 80% de desaprobación, o sea, al final, si tenemos esos acuerdos o los acuerdos políticos de gobernabilidad, sostenemos al margen que la legitimidad pueda ser cuestionada. Nadie cuestiona el carácter de legalidad, pero sí la legitimidad. Y uno pierde legitimidad, uno pierde autoridad en el poder o en el cargo cuando sus acciones y sus personalismos están por encima de las instituciones, y eso la opinión Queda pública, la clarísimo. población, lo percibe de manera inmediata. Y para tener esos altos índices de aprobación, estamos hablando que no solamente los segmentos más pobres o los segmentos de la izquierda puedan estar en contra, sino también estamos hablando de la clase media y de una parte de la clase alta que también no está de acuerdo con la presidenta. Clarísimo. Enzo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado tu análisis, tu punto de vista, esta coyuntura complicada con la que cerramos, reiteramos, esta semana. Ojo, todavía nos quedan algunos días de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas Navidades siempre hemos tenido presidentes distintos. Cada Navidad un presidente. Y acá Dina me imagino que debe estar agarrándose de su silla ahí por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Lo que pasa es que, a diferencia de los anteriores, por lo menos este Parlamento y la presidenta se van a aferrar igual y no les interese que tengan una alta desaprobación mientras la alianza política continúe. El Parlamento necesita aprobar otras normas más, ¿no? Y va a haber un acuerdo de sostenerse hasta el final. Y no va a importar lo que digan las encuestas o lo que digan los índices de aprobación que pueda tener el Parlamento o la presidenta, porque mientras tengan esta alianza, poco les va a importar y poco van a criticar y poco van a concluir que sus índices de desaprobación es porque están de espaldas al pueblo peruano. Veremos qué pasa. Enzo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo también. Saludos. Enzo